El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 al versículo 11. Y les pido que, puestos en pie en señal de reverencia a la palabra de Dios, me acompañen en la lectura de este texto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Amén. Esta es la palabra de nuestro Dios. Si algo aprendió el pueblo de Israel a través de su ayo, recuerden, un ayo es aquel maestro severo. Ese es un ayo, un maestro severo. Si algo entendió el pueblo de Israel a través de su ayo, o sea, la ley, es que el pueblo y las personas, el pueblo en general, el pueblo como comunidad y las personas como individuos particulares necesitan continua purificación. Hermanos, ¿no creen que eso entendió el pueblo de Israel? El pueblo necesita continua purificación, ya que por diversas razones el pueblo caía en impurezas y eso lo hacía impuro ceremonialmente. Hermanos, ¿cuántas veces fue el pueblo de Israel libertado de Egipto? Una. Pero ¿cuántas veces necesitó el pueblo purificación? Muchas. En la iglesia del Nuevo Pacto, las cosas no son muy distintas. Se ha hecho una limpieza. La iglesia ha experimentado un lavamiento. Pero la iglesia continuamente necesita continuos lavamientos. La iglesia ha sido hecha limpia, aceptable ante Dios. Pero eso no implica que la iglesia ha dejado de necesitar una purificación. Quiera el Señor el día de hoy darnos como cristianos, como miembros de esta iglesia, una búsqueda más intensa de la purificación de nuestro cuerpo y nuestra alma a la luz del texto que tenemos delante. Oh hermanos, que contemplar en esta mañana el corazón de Cristo
afecte la forma en la que buscamos nuestra santidad. Que contemplar los afectos de Cristo para su iglesia empuje a esta iglesia local a buscar más santidad. Oh hermanos, cuánto deseo que este texto toque nuestros corazones y que como iglesia y cristianos particulares podamos perseguir la santidad en el temor del Señor de una forma más continua, de una forma más clara en nuestras vidas. Pero hermanos, como siempre nos vemos ante una gran necesidad, y es que teniendo tan sublimes y altos propósitos, ¿quién es suficiente para conseguirlos? ¿Quién podrá llevarlos a cabo en la fuerza de la carne, en el poder del brazo humano? Hermanos, debido a que eso es imposible, vayamos en oración para pedir que estos santos anhelos y propósitos sean cumplidos en su iglesia el día de hoy, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, el texto que tenemos delante de nosotros toca un tema que suele ser descuidado en la vida cristiana. Toca un tema que por una u otra razón solemos descuidarnos en nuestro caminar cristiano. Demos gracias entonces por la predicación expositiva. Porque la predicación expositiva, hermanos, quita del pastor el poder de predicar saltadamente cual tema se le antoje. Ahora, hay ocasiones para ese tipo de predicación, pero ese tipo de predicación siempre producirá desequilibrio en la iglesia. Ese tipo de predicación siempre producirá desbalance, porque el pastor siempre puede tener diferentes inclinaciones. Pero siendo una predicación expositiva, este tendrá que estar predicando lo que el texto le ordena, lo que está delante. Así que podemos pasar en un sermón a hablar de la justificación por la sola fe sin las obras de la ley, a estar en otro sermón hablando de la santificación. ¿Por qué? Porque así nos lo revela el texto. Hermanos, sabiendo Dios nuestra continua ceguera a este tema de la santificación, nos ha dejado la imagen del lavamiento de los pies como un continuo recordatorio de ella. Ahora, debido a que este sermón podría ser llamado la continuación del último sermón, permítanme recordarles en dónde estamos. Recuerden, hermanos, Jesús está en sus últimos días con sus discípulos. Aquí está en sus últimas horas, menos de, 20 horas antes de su muerte. Está en su última cena con ellos. Y los discípulos, sabemos por los otros evangelios, hablando de quién era el mayor, ninguno se toma el cuidado de lavarle los pies a los otros. Entonces Jesús se levanta de la mesa. Recuerden, esa es una forma simbólica en la que Juan está hablando de otra cosa también. Se levanta de la mesa, toma toalla, se ciñe como siervo. Y una vez ceñido, se pone a lavar los pies de sus discípulos. Y hermanos, dos cosas expusimos la última vez que esta acción de Cristo simboliza. Dos cosas Cristo simbolizó en este acto. En primer lugar, Cristo quiso dejar en claro, miren el versículo
7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, el acto de lavar los pies no era más, hermanos, que quererles quitar la mugre de los pies. El acto de lavar los pies tenía un símbolo espiritual y Jesús dice, Pedro, ahorita tú no entiendes lo que estoy haciendo, lo vas a entender después. ¿Qué cosa simboliza el lavamiento de los pies? Hermanos, simboliza la purificación de nuestros pecados que Cristo haría por medio de sí mismo. Lo que dice el apóstol Pablo a los hebreos. Dice que siendo el resplandor de su gloria, dice, habiendo hecho purificación por nuestros pecados por medio de sí mismo. Él hizo purificación, Él nos lavó. Cuando Él lava los pies de sus discípulos, Él les quiere dejar en claro que lo que está a punto de pasar en su muerte es para lavarles sus pecados, para lavarlos de sus inmundicias. Pero hay otra cosa que simboliza este acto de lavar los pies. Que así como para lavarle sus pies físicos se tuvo que humillar y hacer siervo, se levantó de la mesa, tomó forma de siervo y se inclinó a lavar los pies. Que así también para lavarle sus pecados, Él se iba a humillar como siervo. Esas dos cosas son lo que este texto nos enseña. Pero Jesús empieza a lavar los pies, Pedro se sobresalta, Señor, ¿tú me lavas a mí? Hermanos, Pedro sabía que el orden de los factores no estaba correcto. El maestro y Señor no debía lavar los pies del discípulo Pedro debía lavar los pies. Entonces se rehúsa por un momento. Jesús le dice, Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hermanos, por esa frase tenemos una segunda confirmación que el lavamiento de los pies es un símbolo espiritual. Porque imagínense esto. Si Jesús se refiere, Pedro, si no te lavo tus pies físicos, si no te los limpio con agua estos pies sucios, no vas a tener parte conmigo. Entonces Judas también le lavaron los pies. Y a nosotros no. Entonces la salvación fue por el lavamiento de pies. No. Es un símbolo espiritual del perdón de pecados, de la limpieza de nuestros pecados que Cristo lograría en el madero. Por su sangre hemos sido lavados de nuestros pecados, como dice Juan en el libro de Apocalipsis. Con su sangre nos ha comprado, nos ha lavado, nos ha hecho sacerdotes para nuestro Dios. Ahí fue donde dejamos la última ocasión. Ahora, terminamos ahí en la última ocasión, no porque el texto termine ahí. La razón por la que dejamos ahí fue porque creo que el sermón naturalmente era mejor dejarlo ahí, pero eso no implica, hermanos, que la escena ha acabado y que la enseñanza ha acabado. Por el contrario, la conversación de Pedro y de nuestro Señor continúa. Cuando Jesús le dice, Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro reacciona y dice, Señor, yo quiero tener parte contigo. Entonces no solo me lave los pies, también la cabeza y las manos. Lávame, lávame. ¿Qué dice el Señor Jesucristo, hermanos? Pacientemente el Señor le dice a Pedro, Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Quiero confesarles algo. El desarrollo de la escena fue un tanto confuso para mí, porque el Señor empieza a usar diversos conceptos para enseñar diversas verdades espirituales. Esto es lo que está pasando. Déjenme explicarlo. Jesús, por el lavamiento de los pies, intenta enseñarles una verdad amplia
Graben esto en su mente, una verdad amplia. Cuando lava sus pies, les intenta enseñar algo amplio. ¿Qué? Que Cristo conseguiría la purificación de sus pecados en la cruz. Pero después, con el diálogo que tiene con Pedro, la conversación amplia de la purificación se vuelve particular. Se vuelve en un aspecto, hermanos. Cuando hablamos de purificación, podemos hablar de muchos aspectos de la purificación. La Biblia nos habla de diversos aspectos de la purificación. Por ejemplo, podemos hablar de la purificación como el perdón de pecados, ¿sí? Somos purificados para presentarnos ante Dios limpios. Podemos hablar de la purificación, hermanos, como un lavamiento continuo. Podemos hablar de la purificación como el perdón continuo que necesitamos. No el perdón que recibimos una vez y para siempre, sino el perdón continuo que recibimos. Entonces, cuando el Señor lava los pies por primera vez de los discípulos, les está enseñando el concepto de la purificación amplia. Jesús los purificaría de sus pecados. Pero en la conversación con Pedro, el tema se vuelve en un aspecto de la purificación. Ok, quizá alguien dice, oye, eso no nos ayudó, eso nos confundió. De hecho, no estábamos confundidos hasta que estás mencionando esto. Ok, déjenme explicarlo entonces con una ilustración. Imagina que está el papá con su niña o con su niño, y el papá ha estado notando una falta de amor para con su mamá, sus hermanas. Ha estado de grosero, ha estado siendo tosco, envidioso y demás. Y entonces, el papá dice, ven, vamos a hablar tú y yo. Y se lo lleva en una caminata y va el papá y el hijo o la hija caminando y dice, hijo, he visto tu falta de amor para con tus hermanas, tus hermanos. Te he visto que has estado grosero con tu madre. Por lo tanto, quiero explicarte cuáles deben ser tus actitudes para con ella. Debes ser amoroso, debes ser tierno, las debes respetar. Y entonces, ¿de qué está hablando el papá? Del amor en general, ¿sí? El amor en general. Pero de repente el niño atinadamente dice, papá, pero es que se la pasa quitándome mis juguetes y quiere que le preste mis juguetes y yo no se los quiero prestar. Pues ahora que estamos hablando del amor en general, déjame hablar algo del amor sacrificial en particular. Hermanos, eso es lo que yo creo que está pasando en Juan capítulo 13. Jesús está hablando de la purificación que Él conseguiría para su iglesia, pero por la conversación con Pedro, la conversación se vuelve a un tema. Y es importante que entendamos esto, pues si no podemos caer en gran confusión. El tema que el Señor está tratando aquí tiene que ver con el lavamiento. El lavamiento. Vean conmigo el versículo 8. Pedro le dijo, versículo 9. Le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Escuchen esto, hermanos. En nuestra traducción no se alcanza a distinguir las dos diferentes palabras que se usan en el versículo 9. Volvamos a leer las palabras de nuestro Señor. El que está lavado es una palabra griega. No necesita sino lavarse los pies. Lavarse los pies, lavarse es otra palabra griega. En nuestro lenguaje los dos es el que está lavado y lavarse. En griego son distintas, son dos palabras diferentes. De hecho, podríamos traducirlo así mejor. El que está bañado no necesita sino lavarse los pies.
Jesús está usando una imagen muy común en el pueblo judío. La imagen es esta. Alguien es invitado a una fiesta. Alguien es invitado a una reunión, a una ceremonia. Se espera de esa persona que para asistir tomase un baño, se lavase y demás. Y entonces asistiera así a la fiesta. Pero hermanos, hemos de saber, en ese tiempo no había ni calles pavimentadas, ni banquetas, ni nada por el estilo. Y mucho menos zapatos cómodos que les pudieran proteger de la suciedad del camino. Entonces, aunque el Señor había tomado un baño con sus chanclas, al caminar a la fiesta, se iba a volver a ensuciar. Entonces, cuando llega a la fiesta, era una cortesía, como explicamos la semana pasada, que los siervos de la casa lavasen los pies para así quitarle la incomodidad, refrescarle un poco y recibirlo. A veces con agua, cuando querían ser muy espléndidos, hasta aceite ponían en sus pies para ungirlos. Hermanos, el siervo sabía que no tenía que bañar al Señor, ¿sí? Llegaba él, se supone que ya estaba bañado, su única necesidad era un lavamiento de pies. Esa es la imagen que está usando el Señor con los discípulos. Discípulos, Pedro, tú me estás diciendo que te bañe prácticamente. Señor, si por no tener los pies limpios no voy a tener herencia contigo, entonces lávame la cabeza y también las manos y los pies. Él dice, Pedro, no, el que está bañado no necesita sino un lavamiento de pies. Hermanos, nuestro Señor está usando en este texto una ilustración para enseñar dos tipos de lavamientos que ocurren en la vida cristiana. Un lavamiento que podríamos llamar el lavamiento completo. Este lavamiento completo podría ser definido como aquel acto de Dios en donde Dios, en virtud de los méritos de Cristo, limpia a los hombres de sus pecados y los hace aceptos en el amado. Esto es lo que tenemos en Hebreos 1:13. Habiendo hecho purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hablando de este lavamiento, hermanos, hablando de este tipo de purificación completa, es que nosotros podemos decir que cuando Dios ve a su iglesia, no ve ni un pecado en ella. Cuando Dios ve a su iglesia, no ve pecado, hermanos. Cuando nos acercamos a orar, Dios no ve el pecado. Dios nos ve limpios porque hemos sido bañados, hemos sido limpiados. Pero el Señor dice que aunque ya no tiene necesidad Pedro de volver a ser lavado, o sea, Pedro recibió una purificación una vez y para siempre, un lavamiento de pecados interno. No obstante, Pedro sí necesitaba un continuo lavamiento de pies. La purificación o lavamiento que en contraste con el completo, este es continuo. ¿Cuántas veces pasa el lavamiento completo? ¿Cuántas veces se baña, según nuestro Señor, la persona que va a la fiesta? Una. Pero el lavamiento continuo es algo que va pasando a través del tiempo, es algo que experimentamos progresivamente. Pues yo creo que el versículo 9 al versículo 11 habla justamente de este tipo de lavamiento continuo. Hermanos,
Si no podemos distinguir estos dos conceptos en nuestra mente, vamos a tener grandes problemas en nuestra vida cristiana. Si yo por un lado solo entiendo en mi mente que hay solo un lavamiento, el lavamiento completo, yo me voy a volver descuidado en mi vida espiritual. Oye, hermano, ¿y por qué no asistes a la iglesia? Yo he sido lavado. Oye, hermano, pero la ley nos manda a guardar el día del Señor. Yo he sido lavado. Oye, hermano, pero ¿por qué no te esfuerzas para la santidad? Eso es legalismo. He sido lavado una vez y para siempre. No puedo ser más limpio. Ya soy tan limpio como puedo ser. ¿Qué le diríamos a esa persona? Es verdad, has sido bañado. Dios te ha perdonado tus pecados. Dios te ha lavado. Pero sabe esto, tus pies se ensucian en el camino. Por otro lado, si somos de los únicos que enfatizamos el lavamiento continuo, vamos a caer en gran desesperación y angustia en nuestra vida cristiana. Imaginen esto. Imagínense aquel que solo entiende el lavamiento continuo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás llorando todo el tiempo? ¿Por qué no hay gozo en tu vida? Es que mis pies están sucios. Es que mis pies están sucios. Sí, hermano, pero hemos sido lavados. No, yo me estoy lavando los pies. Los pies es lo que se me tiene que lavar. Si Dios me encuentra hoy sucio, me va a condenar. Hermanos, hay grandes consecuencias. Debemos comprender bien que la Biblia habla de dos lavamientos. Uno completo, una vez y para siempre. Uno continuo hasta la gloria. Usamos palabras técnicas para describir estos dos lavamientos. Podemos usar diferentes palabras teológicas para usar estos lavamientos. Por ejemplo, podemos llamar el lavamiento completo lo que sería la justificación, recibir el lavado, el perdón de nuestros pecados. Y el lavamiento continuo, la santificación, la purificación. Eso es lo que nuestro Señor está explicando aquí. Y el enfoque de nuestro texto se encuentra en la purificación continua. Hermanos, dos cosas respecto a la purificación que este texto debe dejar claro en nuestra mente. En primer lugar, su necesidad. Y en segundo lugar, su forma. Tenemos necesidad de un continuo lavamiento. ¿Por qué tenemos necesidad? Así dice el texto. Escuchen lo que dice Juan 13, versículo 9. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Amigo, si tú no estás en Cristo, tú necesitas el perdón de tus pecados. Tú necesitas ser lavado con la sangre de Cristo, ser perdonado de todas tus maldades para tener paz con Dios. Pero si tú estás en Cristo, tú y yo necesitamos una continua purificación, un lavamiento continuo de nuestros pies. Esto no es algo opcional en la vida cristiana. Esto no es una opción para el cristiano. Dice nuestro Señor, no necesita sino lavarse los pies. Pedro, tú ya no necesitas el lavamiento completo. Tú ya no necesitas el baño. Tu necesidad, Pedro, es lavamiento continuo, lavamiento de pies, purificación. ¿Por qué es necesaria esta purificación, este lavamiento continuo? Hermanos, es necesario en primer lugar por la realidad de los cristianos en el mundo. Estos, aunque ya fueron bañados, no obstante,
no han sido quitados del mundo. Y por lo tanto, se encuentran caminando en él. Hermanos, era imposible para un hombre en la antigüedad, después de un baño, era imposible para un hombre en la antigüedad, después del baño, no ensuciarse. Yo creo que apenas salía, hermanos, no había regaderas, pero salía de donde fuera, y ya se encontraba sucio. Y ya se encontraba sucio de sus pies. Niños, ustedes pueden tener una imagen muy parecida a lo que experimentaban ellos. Pues cuando reciben un baño, no cuando ustedes mismos lo hacen, pero cuando reciben un buen baño, apenas bajan a desayunar, 15 minutos, mamá, ¿a qué hora va a estar el desayuno? En 15 minutos, y empiezan a jugar los carritos y demás, las muñecas, lo que sea, y mamá dice, vete a lavar las manos, ya está. Oye, pero me acabas de bañar, vete a lavar las manos, ya agarraste los juguetes, ya estás sucio. Y el niño no entiende, él se cree que está tan limpio, pero va, y como todos los niños de esta iglesia obedecen alegremente a su madre y a su padre, y va y lavan sus manos de buena gana. Así es la condición del cristiano. ¿Por qué es necesario lavarse? Por la condición en la que aún está, hermanos. El cristiano aún está en este mundo. El cristiano no ha recibido un cuerpo perfecto. El cristiano no ha recibido aún una transformación absoluta de su cuerpo, sino que el cristiano ha sido lavado, bañado, pero aún se sigue ensuciando en el camino. Sí, el cristiano va a intentar no poner su pie en el lodo. Sí, el cristiano va a evitar por pasar por esa calle donde seguro se ensucia, no solo a los pies, sino arriba de los pies. Sí, el cristiano se va a esforzar en eso, pero aún en su trabajo, aún en su relación con su esposa, aún con sus hijos, aún al salir a manejar, él se va a ensuciar sus pies. Él va a caer, él va a pecar. El cristiano se va a ensuciar. El cristiano se va a ensuciar en al menos dos formas. El cristiano se ensucia cuando peca. El cristiano se ensucia cuando peca, cuando cae, cuando sus ojos vieron lo que no debían ver, cuando su boca habló de más, cuando su boca hirió, cuando su boca lastimó. El cristiano se ensucia cuando peca, pero el cristiano se ensucia cuando se infecta de deseos desordenados. El cristiano no solo debe tener atención de no pecar, el cristiano debe tener cuidado de qué es lo que está ingiriendo en su mente, en sus ojos, en sus oídos, de manera que su corazón no se vea contaminado. Hermanos, no podemos escapar de esta realidad. Todos los que están aquí, que están en Cristo, van a caminar y en este mundo se van a ensuciar. Y en este mundo se van a ensuciar. Así que es necesaria un continuo lavamiento de pies. ¿Por qué? Porque, hermanos, es inevitable no ensuciarnos. Es inevitable, pero hay otra razón por la cual es necesario. ¿Por quién es Dios? Dios es un Dios santo y no tendrá comunión con el pecado. Y cuando alguien tiene los pies sucios, ya sea porque se está infectando, se está contaminando o porque cayó en algún pecado, Dios no va a tener comunión con él. Esto es importante. Pero alguien va a decir, oye, pero si Dios ya me perdonó y ya tengo todos mis pecados perdonados, ¿cómo es que ya no tengo acceso a su presencia? Yo no estoy diciendo eso. Mira, de la misma forma que el niño cuando nace en el hogar
está lleno de amor y tiene el amor de sus padres, no obstante los ofende y se rompe esa comunión que tanto se había guardado y generado, así también en nuestra comunión con Dios tenemos el perdón de pecados, tenemos acceso a su presencia, y yo estoy seguro que en el día que caemos, como lo expliqué la vez pasada, no somos menos justificados que antes. Recuerden, hermanos, David no perdió el cielo cuando cayó con Betsabé. Si Dios hubiese matado ahí a David, David hubiese ido a la presencia de Dios. Esto es chocante, pero esto es lo que implica la cruz de Cristo. Sin embargo, el día que cayó David, vean esto, si hubiese muerto, iría a la presencia de Dios. No murió, se quedó aquí. ¿Qué pasó con David? Su comunión con Dios se separó. Su comunión con Dios se secó. Por eso nos dice el salmista en el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y noche. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No te confesé mi pecado, no busqué lavar mis pies, y yo sentí tu alejamiento. Yo sentí, Señor, ¿dónde estás? Así pasa con el cristiano. Es necesario el lavamiento de pies por dos razones. Porque el cristiano peca y el cristiano sigue en un mundo que lo infecta. Y porque Dios es santo, hermanos, y no va a tener comunión con los pecadores que no buscan arrepentimiento, verdadero arrepentimiento. Hermanos, así pasó al pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel era el pueblo de Dios? ¿Era el pueblo del pacto? Lo era. Dice que era la niña de sus ojos. Pero ¿qué pasa cuando pecó el pueblo de Israel? Dios se apartó. ¿Pero qué le dijo Dios? Pero si te arrepientes, yo te volveré a traer. Hermanos, debemos saber que vivimos en una relación viva con Dios. El perdón de nuestros pecados, el baño, nuevamente para usar las palabras de nuestro Señor, el baño que hemos recibido nos acerca a su presencia. Ya nos podemos acercar. Había un hombre en un reino, hombre sucio, descuidado, vivía en la alcantarilla, estaba inmundo en cualquier aspecto. De tal manera que cuando se quería acercar al rey, el rey no lo podía recibir. El rey no podía recibirlo. Pero un día ese hombre recibió un baño completo, fue transformado. Ahora tiene acceso a la presencia del rey. Pero este hombre sigue saliendo a caminar y todavía está sucio. Por lo tanto, cada que se acerca al trono del rey, tiene que lavar sus pies, porque sus pies están inmundos y el palacio del rey no se va a ensuciar. Hermanos, así es nuestra relación con Dios. Hermanos, tengo que decir algo. Esto es algo que nos falta reconocer en nuestra vida cristiana. Hemos perdido sentido. El cristianismo del siglo XXI ha perdido sentido sobre la santidad de nuestro Dios y la necesidad que tenemos de limpiar nuestros pies para mantener una comunión viva con Dios. Por eso dice el salmista: temblad y no pequéis. Hoy algunos dicen, no, estamos en la gracia, no tiembles, peca. Pero el salmista dice, temblad, no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Confesad vuestros pecados a Dios. Buscar la comunión con Dios. Oh hermanos, esta es vida cristiana auténtica. Ese tipo de cristianismo, de aquel cristiano que se levanta en la mañana gozando del perdón que tiene con Dios, pero que se acerca a su presencia y dice, Señor, hoy quiero tener una comunión viva contigo. Ayúdame a guardarme, ayúdame a guardar mi mente, a guardar mi corazón. Y tiene un buen tiempo de comunión con Dios y continúa el día y cae. Y Él sabe. Él ya no se acerca, Señor, gracias por los alimentos.
No, Él sabe que la comunión con Dios se quebró. ¿Absoluta? No. La comunión continua de relación. Y Él va y confiesa sus pecados. Oh, hermanos, eso es vida cristiana. Y llega al final del día: Señor, fortaléceme, perdona mis pecados, lávame, purifícame. Él no es el que está diciendo simplemente: Señor, perdóname, Señor, perdóname. Él es el que está luchando. Él es el que está luchando por guardar su corazón, para que su mente pueda estar en santa comunión con Dios. Lo que el texto nos muestra entonces, en primer lugar, es que el lavamiento es necesario. Versículo 13. Capítulo 13, versículo 10. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Ahora, con lo que me gustaría, hermanos, continuar, es que habiendo reconocido nuestra necesidad de lavar los pies, ¿cómo los lavamos? Porque eso fue el debate con el apóstol Pedro, ¿no es verdad? Jesús lava sus pies. No, Señor, ¿cómo me lavas tú los pies? Sí, si no, no tienes parte conmigo. Bueno, lávame las manos, los pies. No, Pedro, el que está lavado no tiene sino necesidad de lavarse los pies. ¿Qué implica? ¿Qué implica este lavamiento, hermanos? Acompáñenme al Salmo 51. Si un texto explica bien qué implica el lavamiento de pies, es el Salmo 51. Porque dos aspectos vemos en el Salmo 51, hermanos. Dos aspectos vemos del Salmo 51. En primer lugar, el lavamiento de los pies que necesitamos implica perdón. Hermanos, sí, tenemos el perdón absoluto de nuestros pecados. Pero en nuestra relación con Dios, cuando pecamos, necesitamos que se nos laven los pies, que se nos perdonen nuestros pecados. Y otra cosa, necesitamos purificar el corazón que peca. Vean esto en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de piedades. ¿Qué? Borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo creo que este lenguaje tiene que ver con: Señor, perdóname. He pecado contra ti. Perdóname. Ayúdame a saber que tengo los pecados perdonados. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vean esto: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Yo creo que David tiene dos cosas en mente cuando está recitando este salmo. En primer lugar: Señor, perdóname. He pecado, necesito el perdón. En segundo lugar: Señor, lávame. Quiero ser más blanco. Quiero ser más puro. Señor, he caído en este pecado, pero ahora no solo te estoy pidiendo perdón, te estoy diciendo: lávame para que nunca más esto vuelva a pasar. Hermanos, esa es la confesión de un cristiano. No es simplemente: perdón, Señor, perdón. Es: lávame, purifícame, santifícame. Hazme más a la imagen de Cristo. Esto es algo que la Biblia reconoce frecuentemente. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Oh, aquellos cristianos que están creciendo en santidad, aquellos cristianos que están madurando en su vida cristiana, este texto no es poca cosa para su vida.
Porque cuando un cristiano va madurando en su vida cristiana, él cada vez va a ver más la podredumbre que tiene aquí. Él va a ver que ya no solo ha sido libertado de pecados grotescos, ahora él va a ver cuánto puede pecar en su mente. Ahora él va a ver cuánto puede pecar con sus afectos. Y lo mismo que le hubiese dolido caer en fornicación, ahora le duele caer cuando su mente se ve afectada. Cuando un cristiano crece en la santidad y puede ver más y más su maldad, como el apóstol Pablo en Romanos 7, yo creo que es el apóstol Pablo en su vida de madurez. Ustedes saben, hay diferentes posturas sobre Romanos 7. Algunos creen que no era cristiano, simplemente estaba narrando su vida antes. Otros creen que sí es cristiano, pero era el cristiano carnal, ese perfecto cristiano carnal que caramba tiene a Cristo en su corazón, solo no reina en él y puede vivir en pecado, pero es cristiano. No, hermanos, yo creo que Pablo era cristiano en Romanos 7, pero en una santidad que pocos hombres alcanzan en esta vida, donde el puro, vean qué pecado confiesa. No es que está viendo cosas que no debe ver y está diciendo, Señor, perdón por esto. O no es que está emborrachado y dice, Señor, perdón, lo que no quiero hacer hago. No, ¿qué pecado confiesa? La codicia. El 10º mandamiento. Ese mandamiento le brilla y dice, Señor, yo caigo convicto de este pecado. Cuando un cristiano avanza en su vida cristiana, se dará cuenta que el continuo perdón de sus pecados es una doctrina que él necesita para avanzar día con día. Él necesita saber que Dios lo perdona. Y cuando ellos confiesan sus pecados a otros que creen que son cristianos o que son cristianos pero que no están caminando bien, simplemente dice, oye, ¿cómo puedes pensar que eso es un pecado? Fue una cositita de nada, ¿cómo lo estás confesando? Y aquel otro cristiano se queda confundido, ¿cómo que qué poco? Mi mente, pequé contra el Señor. Así que el perdón de pecados, el lavamiento de pies implica el perdón de pecados, pero hay algo más, El lavamiento de pies implica purificación del alma. Oh sí, hermanos, yo entiendo que el monasticismo de la era medieval, mucho del monasticismo estuvo muy, muy mal, porque intentaron ser santificados, purificados por medio de cosas externas. Pero lo malo no fue el deseo de ser santificados. El problema del monasticismo, hermano, no es que desearon ser muy santos. Hoy los cristianos hoy en día critican así a los monjes monásticos. Ay, exagerados, querían ser santos, no saben que estamos en el mundo. Hermanos, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios desea que seamos santos. Dios desea nuestra purificación. Dios desea nuestra limpieza. El problema del monasticismo no fue querer ser muy santos. El problema del monasticismo es la forma en la que intentó ser santos. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Hermanos, ¿dónde está en nuestras pláticas este tipo de conversaciones? Purifiquemos. Hoy no queremos usar esa palabra. Purificar me suena monástico. Purificar me suena legalista. Aquí está el apóstol Pablo. Purifiquemos nuestra alma y nuestra carne. Purifiquemos nuestros corazones.
Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Hermanos, Dios desea no solo limpiarnos los pies y perdonarnos nuestros pecados, hermanos. Desea que seamos purificados en el hombre interior. Desea que seamos transformados. Eso es lavamiento de los pies. Purifícame más y más. Lávame más y más. Hazme puro de corazón. Hermanos, ¿cómo estamos en cuanto a buscar la purificación de nuestras almas? Hermanos, hay algo que debemos entender. Nunca caminaremos en una comunión como la de los antiguos. Nunca caminaremos en una comunión como la de Enoc, que dice que caminó con Dios, como la de Abraham. Nunca caminaremos en esa comunión con Dios hasta que no seamos conscientes que en nuestra vida, en nuestro diario vivir, debemos buscar ardientemente y disciplinadamente purificar nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestro corazón. De hecho, así es como define John Owen la santificación. La santificación es la obra inmediata del Espíritu de Dios en las almas de los creyentes, purificando y limpiando sus naturalezas de la contaminación e impurezas del pecado, renovándolos a la imagen de Cristo. Hermanos, ¿dónde está esa búsqueda de purificar el hombre interior? De buscar limpiarlos, de buscar limpiar la suciedad, de buscar, hermanos, que cada vez nuestra mente esté más limpia de las cosas que este mundo nos ofrece. ¿Sabes por qué tienes tan poco deleite? Puedes ser un verdadero cristiano, pero ¿sabes por qué tienes tan poco deleite en meditar la palabra y la oración? Déjame te lo explico a la luz de esta imagen. Porque no estás purificando tu alma. ¿Cómo es que tu alma va a desear cosas santas? ¿Cómo es que tu alma va a desear cosas, la comunión santa con Dios, si está tan contaminada de otras cosas? La razón por la cual puede haber poco gozo al venir al día del Señor, y suele ser una carga la adoración pública, es porque nuestro corazón está muy contaminado. Hermanos, busquemos santificar nuestros corazones para buscar tener comunión con Dios, para buscar vivir en una comunión. Oh, hermanos, es ese tipo de cristianismo que algunos consideran un poco desenfrenado, pero ese es el mejor cristianismo. De aquellos jóvenes que se levantan y dicen: Señor, esta media hora ayúdame a vivirla en comunión contigo. Hermanos, esa es la purificación. ¿Cuál fue el problema del monasticismo? Bueno, hay varios problemas en el monasticismo. Pero ¿cuál fue el problema? Recuerden, el problema no fue el deseo de ser santos. El problema fueron los medios. ¿Cómo voy a lograr ser santo? Me aparto del mundo. ¿Qué dice el Señor? Amó a los que estaban en el mundo, no los planea quitar. La forma de ser santos no es escondernos. La forma de ser santos es agua. Agua en las manos de Cristo. ¿Cómo limpió los pies de los apóstoles? Agua en las manos de Cristo. No ascetismo. No es simplemente, ok, voy a dejar de comer esto, no voy a dormir una noche para ver si soy más santo ahora. No, es comunión, acercamiento a Cristo, santificación por medio de su palabra, santificación por la comunión, santificación por medio de su iglesia. Dice en Efesios 5 que Él purifica a su iglesia, ¿recuerdan? Que Él se hizo una esposa a sí mismo y que Él se la está purificando. Él quiere una esposa pura. Por eso dijo un teólogo llamado Sinclair Ferguson: Dios anhela tu santidad más de lo que tú la anhelas. Porque cuando Él anhela la santidad, anhela hacerse una esposa pura y santa. Oh, hermanos, busquemos pureza completa. Busquemos pureza en nuestro corazón, comunión. Hermanos, comencemos a ser más agresivos en nuestra vida para buscar una comunión más intensa, y que busquemos que esta no se vea quebrantada.
con nuestro Dios. Usa la ley de Dios. ¿Por qué? ¿La ley te puede hacer santo? ¿Qué vimos hoy? No, la ley no te puede hacer santo. Si tú no estás en Cristo, la ley te acusa. Si tú estás en Cristo, hermano, la ley te guía. La ley te guía. Te guía para saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. La ley te guía para que contemples en tu mente y en tu corazón sus mandamientos. No solo 10 mandamientos, pero la amplitud de esos 10, la profundidad de esos 10, y que caminemos, hermanos, en comunión con nuestro Señor. Yo creo que el propósito de Juan en este texto es animar a la iglesia a buscar una santificación y purificación del alma. Juan escribe esto, hermanos, al menos por 2 propósitos. Para decirle a la iglesia, iglesia, cuando Cristo se fue, quiso asegurar a sus discípulos que aunque ellos iban a quedar en el mundo, iban a pecar, Él todavía estaría dispuesto a perdonarlos, a lavarlos. El corazón de Cristo para su iglesia sigue ferviente, pero no solo estará su corazón dispuesto para perdonarnos, pero su corazón y por medio de su espíritu estará dispuesto en santificarlos para que sean más y más puros. Oh, hermanos, purifiquemos nuestro cuerpo y nuestro espíritu, teniendo tan grandes promesas. Purifiquémoslo en el temor del Señor. Si tú estás en un tiempo de decadencia espiritual, ten temor, pero ten aliento. Ten temor, porque puede ser que seas Judas. Y no voy a tocar esto porque daré todo un sermón de Judas Iscariote. Pero déjame decirlo brevemente. Si tú estás en un tiempo de obscuridad espiritual, ten temor, puede ser Judas Iscariote. Judas Iscariote recibió lavamiento de pies, pero no estaba bañado. Pero por otro lado te digo, ten ánimo. Su corazón recibe a todo aquel que se humilla delante de su presencia. Oh, amados hermanos, que como iglesia seamos más diligentes en usar los medios que tenemos a nuestra disposición para purificar nuestros corazones y así reflejar más y más la imagen de nuestro amado Señor.